La palabra del Señor en el Salmo capítulo 50. Gloria al Señor, no se canse de alabar a Dios, de bendecirlo, de exaltarlo. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, te bendice y te da gloria. Salmo capítulo 50. Gloria a Dios. Dele la honra y la gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor y voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Salmo 50, versículo 2 al 5. Dice la palabra del Rey. Salmo 52 al 5 dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Padre, te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora, Dios mío, yo me dispongo, Dios mío, para recibir tu gloriosa palabra en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús. Escríbela con punta de diamante en las tablas de nuestro corazón, que quede grabada en los registros de nuestra memoria y que esta palabra sea prosperada para todo lo cual tú la envías en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden acomodarse los hermanos. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dele gloria y dele alabanza al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. El tema que vamos a ver es: Dios ha hecho pacto y lo cumplirá. Dios ha hecho pacto y lo cumplirá. ¿Cómo es el tema? Gloria a Dios. A través de los tiempos de la historia del hombre, Dios ha hecho pactos. Dios es un Dios de pactos. ¿Amén? Como dice el cántico, es un Dios de pactos. Y ha hecho pactos con el hombre. Algunos son incondicionales y otros han tenido ciertas condiciones. Un pacto es una alianza, es un convenio, es un testamento. Por eso nosotros tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, antiguo y nuevo testamento. Amén. Casi en todos los pactos Dios ha pedido algo. Casi en todos Dios siempre da una dirección de algo que debe hacer el hombre para que no se le olvide cumplir con su parte del pacto. Vamos a ver. Los teólogos se discuten, algunos si dicen 7, otros dicen 8, otros dicen que hay hasta más, 12, pero vamos a ver los principales, que son 7 pactos. Bendito sea el nombre de Dios. El primer pacto que se estableció con el hombre fue con el primer hombre. ¿Cuál fue el primer hombre? Adán, ¿cierto? Entonces con él Dios estableció un primer pacto. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 2. Vamos a mirar Génesis capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Génesis capítulo 2, el verso 16, dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estableció un pacto. Dios creó al hombre e hizo un pacto con él. Dijo: vas a tener todo a tu disposición. Vas a tener todo bajo tu dominio. Vas a dominar, a sojuzgar la tierra. Vas a gobernar sobre los animales y sobre todo. Y todas estas plantas en el huerto son tuyas, pero le dijo: de todo podrás comer, pero de aquel árbol
la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, ¿cuál era la condición? La condición era obediencia. Obediencia. Obedezca, no coma lo que le dije que no comiera y puede disfrutar de todo. Fácil, ¿cierto? Algo muy sencillo. ¿Qué le es difícil para el hombre? Usted puede gobernar todo lo que quiera, puede dominar todo lo que quiera, los animales, dice que hasta los peces y todo. Y puede comer todo lo que quiera, pero solamente de aquel árbol no. ¿Algo muy difícil? No. Esta era la condición. Pero ¿qué sucedió? Dice en el capítulo 3, verso 17, el hombre desobedeció, cayó en pecado. Entró el pecado, entró la desobediencia y entró la sentencia por no cumplir el pacto. Capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comerías de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tremendo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si el hombre hubiera sabido que la desobediencia le iba a traer tremenda maldición, nunca hubiera hecho caso. La mujer no sabía la maldición que iba a recibir si ella desobedecía. ¿Y cuál fue la maldición? Multiplicaría los dolores en sus embarazos, en los partos. Y duele, ¿cierto? Las que son madres. Y ese dolor fue multiplicado, o sea que no iba a doler tanto, pero dolió más por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Hay algunos que dividen esta etapa del pacto en dos pactos, el pacto edémico y el pacto adámico. Dicen que el edémico era incondicional, Dios los puso para que disfrutaran de todo y no había condición. Pero el pacto adámico ya vino a haber condición. ¿Cuál fue la señal? Casi en todos los pactos hay una señal. Allí había una señal. ¿Cuál era la señal de la obediencia? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No debían comer. Habían allí esos árboles y esa era la señal. Cada vez que vieran los árboles decían: no, eso no lo podemos tocar. Estamos en obediencia a Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces no vamos a tocar esos árboles. Pero cayeron y vino el pecado, se multiplicaron los dolores. Y es una situación que prevalece, porque todavía los dolores de la mujer encinta, ¿cierto?, son fuertes. Los dolores para el hombre conseguir el pan todavía es con el sudor de su frente. Todavía está esa condición que trajo el haber violado el primer pacto. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Hebreos 9, 27. Dice la palabra allí: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte quedó establecida. El hombre murió física y espiritualmente, allí también se apartaron del Señor. Y la muerte física todavía existe y todavía está sobre la humanidad. Ellos pudieron vivir muchos años, vivieron 900 años más o menos, pero de todas maneras murieron. Primera de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito Dios. El Señor venció la muerte. El Señor venció la muerte. Solamente, bueno, no, esta cita no es.
Esta cita no es bueno. Ese fue el pacto adámico, donde vino la muerte, pasó a toda la raza humana y todos los humanos perecemos en algún momento. Pero está establecido. El hombre morirá solamente una vez y después de eso el juicio, la salvación eterna, la condenación eterna. Luego Dios hizo otro pacto. Mire que Dios es bueno y da oportunidades al hombre. Nuevamente hizo otro pacto en Génesis, el capítulo 9. Génesis 9. Ese pacto fue con Noé. El pacto noético. Génesis 9, versículo 8. Dice la palabra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto. ¿Qué hizo Dios? ¿El pacto de quién? De Dios. Y vamos a ver que casi siempre cuando habla de un pacto dice: yo establezco mi pacto. Sin embargo, hoy en día han querido cambiar las cosas. El enemigo le ha sembrado la idea al hombre en la iglesia de que el hombre es quien le pone pactos a Dios. De que el hombre puede coger y establecerle pactos a Dios. Pero aquí está diciendo que Dios le dijo a Noé: yo establezco mi pacto. Fue Dios el que lo puso, no fue Noé. Con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia que está con vosotros. Dice el 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé después de que el diluvio arrasó con toda la humanidad, con animales, con toda la tierra? No habrá más, no habrá nunca más un diluvio universal sobre la tierra. Muchos dicen: pero ¿por qué entonces las inundaciones y eso? Esos son en ciertos lugares, pero no es universal como el diluvio que hubo, de lo cual los científicos, al querer negarlo, dan testimonio y han encontrado que sí, en algún momento en la tierra hubo un diluvio universal. Bendito sea Dios. ¿Y cuál fue la señal que Dios puso? Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cuál fue la señal? El arco iris, ¿cierto? El arco iris. Este pacto es un pacto incondicional. Dios no le puso condiciones a Noé, simplemente le dijo: yo establezco mi pacto, porque lo había hallado justo, había hallado que Noé era un hombre recto y por eso se salvó del diluvio. Entonces dijo: le establezco mi pacto y le pongo la señal para que se acuerden que yo nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y para que se acuerden que alguna vez la tierra sufrió un juicio divino por la desobediencia del hombre. Eso también tenía que recordar el arco iris y el pacto, de que ese arco sale porque una vez Dios destruyó la tierra con agua. Bendito sea Dios. Y alguien puede decir: pero eso parece imposible. No, si usted ve una inundación, y eso es simplemente algo que es de la naturaleza. ¿Cómo será si Dios interviene, si Dios mete su mano? Tremendo, el que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Y este pacto permanece hasta el fin, porque aún hoy en día sale el arco iris, ¿cierto? Es un pacto que permanece, que está ahí, que podemos decir: Señor, tú lo prometiste, no destruirías la tierra con inundación. Gloria a Dios. Pero sucede algo, mi amado hermano. Sucede algo. Esa promesa la hizo Dios y Él la cumple. Pero mire lo que sucede en Segunda de Pedro, el capítulo 3, Segunda de Pedro 3, verso 10.
Segunda de Pedro 3, verso 10, dice así. En esto, no, hay una parte donde dice de que la tierra será destruida con fuego. Sí, 3:10. Es que me había pasado a primera de Juan. Sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces el pacto de Dios, Dios lo respeta. Dios no destruirá nunca más la tierra con agua, pero aquí dice que sí va a ser purificada por fuego. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. En ese tiempo del pacto noético vino el gobierno humano para tratar de frenar el pecado en la humanidad. Y también se dio una promesa de un descendiente. Desde Adán Dios dio una promesa de la simiente de la mujer que le pisaría la cabeza a Satanás. Y estaba hablando del Mesías, porque inmediatamente el hombre cayó en pecado, se produjo la necesidad de la salvación. Y Dios le dio esa promesa a Adán, a la humanidad, a sus descendientes. Y también la recalca aquí con Noé, capítulo 9, verso 16, dice: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la tierra. Versículo 25 y verso dice en adelante: y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sen, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sen, y sea Canaán su siervo. Entonces aquí recalcó que vendría un descendiente que traería bendición nuevamente. El descendiente de Sen, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. El tercer pacto es el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Capítulo 17 de Génesis. Dice la palabra del Señor allí, versículo 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto. ¿Y pondré qué? ¿El pacto de quién? Así que no fue pacto de Abraham, fue pacto de Dios. Entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Un pacto de bendición, de prosperidad, de multiplicación. Y él se postró y dice en el versículo 4: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Gloria a Dios. Dice en el 6: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¡Qué bendición! Todavía no había un gobierno de reyes, un gobierno monárquico, pero Dios ya lo estaba prometiendo. Que vendría ¿qué? Un rey que procedería de Abraham. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Un pacto que dice que es perpetuo. Perpetuo. Un pacto que también es incondicional. ¿Cierto? Aunque Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Ya Abraham lo estaba haciendo. Solamente Dios le dijo: continúa andando delante de mí siendo perfecto. ¿Para qué le dijo eso? Para que sus generaciones, que
debían heredar también esta promesa del pacto, también caminaran delante de Dios perfectamente, sin desviarse, sin apartarse, sin darle la espalda al Señor. Es un pacto que está basado en promesas. ¿Y qué señal le dio Dios a Abraham de este pacto? De que cumpliría, de que le daría la tierra a su descendencia. Fue la señal de la circuncisión. Verso 9 en adelante del capítulo 17 dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esa era la señal del pacto, que todos los varones debían ser circuncidados al 8º día. Y aún hoy en día el pueblo judío conserva ese pacto. Todavía los circuncidan porque ellos todavía están allí bajo esa promesa. Bendito sea el nombre de Dios. Pero este pacto, que es de abrahámico, es un pacto que fue concertado para que de Abraham saliera una gran nación y salieran reyes. O sea, fue un pacto de que Dios iba a convertir la descendencia de Abraham en una nación. Por eso nació Isaac, y después de Isaac nació ¿quién? Jacob, que vino a convertirse en Israel. Israel, sus 12 hijos en las 12 tribus de esa nación. Se cumplió. Dios sacó una nación de los lomos de Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus pactos. Y es un pacto que prevalece para Israel. Para Israel. La simiente física para Israel. ¿Qué quiere decir? Leímos que decía que Dios en ese pacto que hizo les prometió que la tierra de Canaán sería heredad perpetua para ellos. Hoy en día esa tierra se llama Palestina y han despojado en gran parte a Israel de su tierra. Pero como Dios cumple los pactos, esa tierra volverá a ser de los judíos, volverá a ser de los israelitas, porque Dios cumple su promesa. Gloria al Señor. Dice que en el reino mesiánico, en el milenio, la capital universal del mundo será Jerusalén. Amén. Desde allí gobernará el Señor y los judíos tendrán nuevamente toda su tierra. Gloria a Dios. Y es algo que el enemigo ha querido que no sea así, para que la gente no crea en el Dios de Israel. Pero Dios, gloria a Dios, se da a conocer por su fidelidad a sus pactos. Bendito sea el nombre de Dios. Y en Abraham también hay una simiente espiritual, que son los hijos de la fe, que es los hijos de Abraham por la fe, que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. La simiente espiritual. Ahí estábamos nosotros también. Gloria al Señor Jesús. El cuarto pacto vino a ser el pacto mosaico, el pacto con Moisés, o el pacto del Sinaí, también lo llaman así. Está escrito en Éxodo 20, donde Dios le da el decálogo de las leyes, los 10 mandamientos. Es un pacto condicional. Deuteronomio capítulo 6. Gloria a su nombre. Un pacto condicional. Este pacto ya tiene muchos requisitos que Dios le puso allí a su pueblo. Deuteronomio 6, versículo 1 al 3 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Antes de tomar posesión, Dios les dio los mandamientos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Un pacto con el pueblo de Israel, el pacto mosaico, de guardar ¿qué? La ley.
Más de 600 mandamientos, ordenanzas y enseñanzas tenían ellos que estar atentos para ponerlas por obra. Los principales, los 10 mandamientos. Requería obediencia del pueblo de Dios. Requería que fueran atentos a no dejar de cumplir ninguno de esos mandamientos. Por eso dice el apóstol que si hay alguien que quiere vivir bajo la ley, pero quebranta uno de esos pequeños mandamientos, ya quebrantó toda la ley. O la guarda toda, o mejor vive por la fe. Deuteronomio 11, del 8 en adelante, nuevamente recalca de esos mandamientos. En el capítulo 28 da las bendiciones y las maldiciones, si cumplen o no cumplen los mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué señal había en este pacto? Se establecieron que los sacrificios. Y bajo la ley de Moisés se establecieron los sacrificios. Y los sacrificios, para ellos poder reconciliarse si le fallaban a Dios, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces, había la señal de los sacrificios, de la sangre de los corderos. Y eso estaba representando y prefigurando a Jesucristo, el Cordero Santo, que derramaría su sangre. Había otro elemento que era muy importante para ellos. ¿Cuál sería? El arca del pacto. Esa era una señal para ellos. Si el arca del pacto estaba con ellos, significaba y representaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Que la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, esa arca también prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, que nos traería la presencia de Dios. Porque cuando Cristo murió, dice, el velo se rasgó y todos podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Hay el quinto pacto, hay cierta, digamos, discusión allí, pero la mayoría se inclinan a decir que el quinto pacto es el pacto judaico o el pacto palestino, que también se llama así, un pacto incondicional. Deuteronomio capítulo 30, dice la palabra, del versículo 1 en adelante, dice que Dios les da este pacto. Dice que allí antes de pasar a la tierra les dio este pacto y les añadió sobre ese pacto renovado otras leyes. Bendito sea el nombre del Señor. Empieza desde el capítulo 29 y capítulo 30. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer el versículo 1 del 29. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Mire, había un pacto en el monte Sinaí, pero ahora le está diciendo, celebre un pacto en la tierra de Moab, un pacto palestino. Dice, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Horeb o monte Sinaí. Entonces era un pacto distinto, un pacto renovado, pero con nuevos mandamientos, con nuevas enseñanzas, con nuevas condiciones. Bendito sea el nombre. Se le llama el pacto palestino. Gloria a Dios. ¿Qué señal fue agregada allí? La señal del Sabbat o el sábado, de guardar el sábado. Ellos no podían dejar de guardar el sábado. Era un pecado gravísimo donde no guardaran el sábado. Cometían un pecado grave. Rompían el pacto si no guardaban el sábado. Hay una doctrina de los adventistas que todavía viven guardando el sábado, que fue un pacto que ya pasó, un pacto mosaico, un pacto exclusivamente para los judíos. Y si uno va a una congregación de estas, ninguno allí es judío. Entonces, están guardando un pacto que no les pertenece. Y ese pacto, ellos todavía lo guardan. Pero es un pacto que ya pasó, que ya se cumplió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro reposo, dice la palabra.
Dice San Mateo 11:28, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No dice, vengan a mi casa, vengan a la sinagoga el sábado y entonces Dios les va a dar descanso. No, dice, vengan a mí, directamente al Señor Jesús, y Él es el descanso, Él es el reposo. Amén. Hay un reposo para el pueblo de Dios, se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Usted quiere reposar de tanta situación, de tanta carga, venga a Jesucristo. Él es su reposo. Algunos, en lugar de este pacto palestino, colocan allí un pacto levítico. Está en Deuteronomio 7, donde Dios hace pacto con la tribu de Leví para que ellos sean sus sacerdotes. Para que ellos sean sus sacerdotes, y es un pacto incondicional. Les dio el sacerdocio a los hijos de Leví y no les pidió nada a cambio, solamente que ellos se iban a encargar de servirle. ¿Cierto? Un pacto de servicio. Pero era un pacto, tanto el judaico, el mosaico, que era un pacto que requería obras. Requería obras. Que el hombre hiciera algo. Pero el Señor dice para nosotros que no es por obras, para que nadie se gloríe. Ya no es por obras. Dígale al que tiene a su lado, ya no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. San Juan, capítulo 6. San Juan 6, 28. Mire lo que dice la palabra allí. San Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, ellos estaban acostumbrados a recibir la bendición de Dios, a recibir el favor de Dios, a recibir lo que Dios, las promesas de Dios por hacer obras. Y le dijeron al Señor Jesús, ¿qué debemos, qué obras, qué hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios, para recibir la salvación? Y el Señor no pidió que hicieran obras. Por eso, el hacer peregrinajes, el golpearse la espalda, que son obras, están fuera de la gracia. Están que ni siquiera bajo la ley, porque Dios nunca pidió que hicieran eso. Esas son costumbres paganas de los dioses de las naciones paganas que fueron introducidas al cristianismo por herejes. Pero ¿qué dice? Versículo 29. Y Jesús respondió y le dijo, esta es la obra de Dios. O sea, dijo una sola. Que creáis en el que Él ha enviado. Todo lo que hay que hacer es que creer en Jesucristo. Esa es la única obra que debe hacer el hombre en la gracia. Creer en el Hijo de Dios. Él no le dijo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, si no hace esto, si no hace lo otro, se condena, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Esos pactos llegaron hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Todos esos pactos llegaron hasta el tiempo del Señor Jesucristo. De ahí para acá solamente hay un pacto que permanece y ya no harán más. El sexto pacto es el pacto davídico. Segunda de Samuel, capítulo 7. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Dele gloria y alabanza al Rey. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Pues, doctrina, pero ya vamos a llegar a la parte que a nosotros nos interesa más. Pero esto también lo debemos saber para que sepamos que Dios es Dios de pacto, Dios de compromiso, Dios que cumple lo que promete. ¿Qué aprendemos a través de esto? Que Dios, cuando le promete al hombre, Dios cumple. Dios no se olvida. Dice, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple lo que ha prometido. Segundo de Samuel, el capítulo 7,
Dice la palabra del Señor en el verso 4. Aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Vamos al versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Rey. Sigue diciendo, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Qué pacto hizo con Dios con David? Un reino perpetuo, un reino permanente, un gobierno permanente. ¿De quién? De la descendencia de David. Afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre en el trono de su reino. Ahora, le afirmaré para siempre. Salomón, que fue el descendiente de David, no permaneció para siempre. Él murió, gobernó 40 años y murió. Y todos los descendientes de Salomón y de los hijos de Salomón y de los bisnietos, tataranietos, todos murieron. Entonces, ¿quién vino a ser este rey, descendiente de David, que gobernaría para siempre, que reinaría para siempre? Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo Dios cumple su palabra. A través de los tiempos, puede pasar muchos tiempos para cumplir, pero cumple su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Este es un pacto incondicional. Dios no le pidió nada a David. Dios se agradó de David y le ofreció su pacto. Gloria a Dios. Y lo podemos ver más detalladamente allá en el Salmo capítulo 89. Donde dice, encontré a mi siervo David, ¿cierto? E hice pacto con él. Versículo 20, 89, 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Pero este salmo está enfocado hacia el reinado del descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Ungido con la santa unción del Padre Celestial. Gloria a Dios. Es un pacto que prevalece, porque Cristo vino como descendiente de David y se cumplió esa palabra. Pero no solamente se cumplió, mis amados hermanos, sino que también se cumplirá. Se cumplió y se cumplirá. Porque al Señor le fue dado todo poder, todo dominio, pero aún todavía en la tierra no está ejerciendo ese dominio. Pero mire lo que dice San Mateo 25:31. San Mateo 25:31 dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hay un día en que Cristo va a venir a gobernar la tierra por 1000 años. Y se sentará en un trono de gloria. Eso era lo que, por eso los judíos no lo aceptaron. Porque ellos sabían que Él vendría a gobernar como el descendiente de David, como el rey ungido. Y no entendieron que antes eran 2 ocasiones donde Él vendría, y antes la primera sería el siervo sufriente, que también estaba profetizado. Pero esta venida todavía es la que están esperando ellos. Que venga en gloria con sus santos ángeles y se siente en el trono de gloria, como el descendiente de David. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la señal allí? El trono. Que Dios le daría trono a su descendiente para siempre. Y ese trono lo tiene mi Señor Jesucristo. Dios ha cumplido su palabra. Ahora, ya por último, el nuevo pacto. El nuevo pacto hecho en Jesucristo. Hecho en el segundo Adán. Mire, desde el primer Adán
la humanidad comenzó y no fue capaz y siempre fallaron y todo esto. Entonces, por último, Dios hizo un séptimo, octavo pacto, como lo quieran entender. Eso realmente no interesa. Nos interesa es que este pacto nuevo es el pacto en que nosotros estamos viviendo. Es el que se nos concierne a nosotros. Y es un pacto incondicional. Porque no tuvimos que hacer nada. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y qué dijo? ¿Qué teníamos que hacer? Creer solamente en Él. Jeremías capítulo 31. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Bendito mi Dios que cumple sus pactos. Jeremías 31, verso 31. Dice, de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel. Perdón, estoy leyendo en el 32. 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Un pacto qué? Nuevo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí hay un simbolismo. Casa de Israel, casa de Judá. Está hablando de dos, ¿cierto? Ambos son judíos, pero algo está representando allí. La simiente espiritual abrahámica, que somos los gentiles. Gloria a Dios. No como el pacto que hice con sus padres. Mire, no. El día que tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, el pacto mosaico. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el nuevo pacto. El pacto que el Señor Jesús vino a cumplir. Se cumplió en el Señor Jesucristo. Este es el pacto que está vigente, amada iglesia. Este es el pacto que a nosotros nos concierne saber qué es necesario para estar bajo este pacto y recibir la gloria, recibir las bendiciones de Dios. Hebreos capítulo 8. Gloria a Dios. Hebreos 8, versículo 7. Porque si aquel primero, está hablando, si usted ve el título, el mediador de un nuevo pacto. Si aquel primero, está hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice, ¿cierto? Donde dice la última parte del 9, y me desentendí de ellos. Este pacto es diferente, hermano. En este pacto Dios no abandona a su pueblo. Dios no lo deja. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente y en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese nuevo pacto, gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, hablando de los pactos más importantes, que es el de Moisés, bajo la ley, que duró mucho tiempo y todavía guardan los judíos. ¿Tenía qué? Tenía culto, tenía un santuario, tenía obras. En otras palabras, habían obras para hacer en ese primer pacto. Pero dice, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si la persona se queda en el pacto antiguo y ofrece animales y hace los sacrificios que allá dice, eso es imperfecto, eso no alcanza. Al pueblo de Israel no les alcanzó, ese pacto era un pacto imperfecto. Entonces, ¿por qué se lo dio Dios?
para probar su obediencia, pero se dio cuenta que no podían. Por eso trajo un nuevo pacto. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ¿quién está presente? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo el Señor? Eterna redención. Gloria a Dios. Este pacto dice que es un pacto hecho sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces es el mejor de todos los pactos. Y no podemos decir, ay, tan bueno que hubiera sido vivir en el tiempo de Adán, donde tenía todo, donde todo lo tenía, pero ese pacto no fue el mejor. La Biblia nos dice que el mejor de los pactos es este, el de la gracia. Este es el mejor de los pactos. También tenemos una señal en este pacto. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque ¿quién más puede escribir las leyes de Dios en la mente y en el corazón? Solo el Espíritu Santo. Amén. Solo el Espíritu Santo. Entonces la señal de este pacto es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y con el pacto nuevo del Señor Jesucristo se anulan, se cancelan y quedan cumplidos todos los pactos pasados. Solo prevalece este pacto en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Solo prevalece el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, la palabra de Dios nos dice que no pisotemos la sangre de Jesucristo. La palabra dice que ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Ya no hay más pactos que hacer, hermano. Hoy en día muchos tergiversan la palabra. Yo pienso que por eso el Señor nos dio este mensaje, porque muchos andan diciendo por ahí, los megapóstoles, sobre todo de la prosperidad, haga pacto con Dios. Venga y haga pacto con Dios. Venda la casa y tráigalo para acá, el dinero, y haga pacto con Dios. Venga, traiga su carro y haga pacto con Dios. Cuando vemos claramente que el hombre no hace pacto con Dios, es Dios el que hace pacto con el hombre. Y el pacto vigente es en Jesucristo. El nuevo pacto en la sangre del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11? Que lo leemos siempre cuando celebramos la Santa Cena. Dice 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. El nuevo pacto en la sangre. Gloria a Dios. Así que si alguien le viene a decir, mire, yo pacté, yo vendí la moto y mandé allá al canal, me mandé para allá, para tal iglesia o para tal ministerio, para tal apóstol, y Dios me ha bendecido, pues déjeme decirle que podrá haber recibido bendición, pero eso no es de Dios. Está fuera de lo que Dios ha establecido. Y Dios estableció 7 pactos o 8, y este es el último, y solamente en Jesucristo. ¿Y qué pide el Señor? Cuando le dijeron, ¿qué obra tenemos que hacer? Porque estaban acostumbrados. Dijo, lo único es que tienen que creer en el que Dios envió, en Jesucristo. Esa es la única obra que hay que hacer. Creer en el Hijo de Dios. Y la señal que estamos bajo el pacto es el Espíritu Santo que nos es dado. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Entonces usted está bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y por esa sangre somos perdonados. ¿En qué se basan? Se basan en esa palabra inicial que leímos en el Salmo 50. Porque dice allí, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
Entonces le dicen a la gente, ¿qué está diciendo? Que usted tiene que hacer pacto con sacrificio. Así que dele al Señor lo que le cuesta. Venda la casa, venda el carro y tráigalo. Para que sea un verdadero sacrificio. De todo el salario, porque si no, no es un sacrificio. Usted necesita hacer pacto con Dios. Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Eso es tergiversar la palabra. Y también usan por allá un texto de Esdras, hablando de pacto. Pero Dios, el hombre no hace pactos con Dios. Dios pone los pactos en beneficio del hombre y el hombre solo tiene que disponerse a que tiene que Dios da la iniciativa. Dios tiene la iniciativa para dar a conocer su pacto. A pesar de que el hombre fracasa en tratar de cumplirlos. Fracasó. Fracasaron nuestros padres. El hombre solo tiene que aceptar lo que ofrece Dios a través de su pacto. ¿Qué nos ofrece Dios a través del pacto de la sangre de Cristo? Perdón de pecados, liberación de demonios, sanidad, restauración. ¿Usted lo acepta? Yo lo acepto y lo recibo. ¿Qué tiene que hacer el hombre cuando Dios, por iniciativa propia, ofrece su pacto? Aceptar lo que Él ofrece y cumplirlo con lo que Dios pide. ¿Qué es lo único que le dijo el Señor? Crean en el Hijo de Dios, en el que Dios envió. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra, porque este pacto está basado en la fe. Este pacto no está basado en obras como los pactos pasados, como el pacto de la ley. Tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer una cosa y tenían que hacer otra, y ponerse en cuerditas y hacer muchas cosas, obras. Pero este pacto está basado en la fe, en el caminar por fe, en el creerle a Dios por fe. Es un pacto de fe también, basado en la fe. Y aunque el apóstol dijo que lo más importante es el amor, prevalece en la fe, la esperanza, pero lo más importante es el amor. Si no hay fe, no puede haber amor hacia el Señor. Porque ¿cómo amar a alguien en quien no creo? Tiene que haber fe para poderle amar. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos bajo el pacto de la gracia en la sangre de Jesucristo por medio de la fe, con la señal que nos es dada del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no tiene que entrar en otros cuentos de pactos, ni mucho menos volverse a los pactos antiguos, porque ya pasaron. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por ese pacto que hizo Dios. No lo hicimos nosotros. Fue Dios el que envió a su Hijo. Fue Dios, fue el Señor que se ofreció. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Con el Señor Jesucristo, con su venida, se cerraron el periodo de los pactos para el pueblo, para la humanidad. No solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Ya no hay más pactos. Así que si alguien viene con cuentos raros de que hay un nuevo pacto, que hay una nueva forma, que hay una nueva situación, no, ya se cerraron. Este es el último de los pactos. Amén. Y termina con, ¿cómo termina este pacto? Con la venida de Cristo, levantamiento de la iglesia, ¿cierto? Termina con el milenio y la eternidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se terminaran los tiempos, los periodos de los pactos divinos, de los pactos de Dios. Esta es la última oportunidad. Para aquel que nos está viendo, nos está escuchando, es la última oportunidad, es el último pacto. Y está pronto para ser cerrado también. Mire, todos estos pactos fueron cambiando y fueron pasando. El pacto de Adán pasó. El pacto de Noé pasó, ¿cierto? Está vigente la señal, pero ya la descendencia de Noé ya pasó, ¿cierto? El pacto concertado con Abraham, bendito Dios, está por cumplirse también, pero solamente para la nación de Israel. Y el pacto que nos compete a nosotros es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, donde entramos los gentiles. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que recibirlo como Señor y Salvador. Hay que seguir sus pisadas como Él nos manda. Hay que obedecer sus mandamientos, como Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Colóquese sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú has hecho un pacto con nosotros. Has hecho un pacto. No lo hicimos nosotros. Fuiste tú el que lo hiciste. Enviaste a tu Hijo, Señor. Enviaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos de nuestros pecados. Y estamos viendo el tema, que tú haces el pacto y lo cumples, Señor. Tú eres el que hace el pacto y lo cumple, Señor. Y si tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados, tú cumples, Señor, y tú nos salvas de nuestros pecados, nos salvas de la condenación eterna, nos libras, Señor, de toda situación, de toda acechanza del enemigo, de toda persecución del diablo, Padre, porque en ese pacto, Dios mío, Señor, somos libres, Señor, somos libres de las obras infructuosas de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declárelo, hermano, declárelo que usted está bajo ese pacto en el nombre de Jesús de Nazaret. Bajo ese pacto dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias en la cruz, las llevó para que, aleluya, Señor, nosotros fuéramos sanos en el nombre de Jesús. Por eso toda enfermedad se va, toda dolencia se va. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret hay poder en la sangre del Cordero, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret se va toda dolencia, se va toda enfermedad de nuestro cuerpo. Huye en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Echamos fuera, porque no pertenece la enfermedad al pacto que nosotros, Señor, estamos en la obediencia a Jesucristo, en la fe de Jesucristo. No nos toca la enfermedad, no nos toca en el nombre de Jesús ninguna obra de las tinieblas, no nos toca de Jesucristo, porque Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestros dolores. Por su llaga yo he sido curado, por su llaga yo he sido curado. Declárelo, iglesia. Por su llaga yo he sido curado. Así que la enfermedad no tiene parte, ni derecho, ni memoria conmigo, en el nombre de, porque estoy bajo el pacto de la gracia, estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado en el nombre de Jesús, y el poder del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo soy sano de toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe ahora sanidad, recibe liberación, recibe en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple sus pactos, Dios es Dios que cumple su palabra y sus pactos. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, somos sanos en el nombre de Jesús por la llaga del Cordero, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque Él lo llevó, Él lo llevó, Él lo llevó, Él lo llevó. Ese es el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Aleluya, Señor, y somos sanos, somos libres. Diga: yo soy libre en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.